Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo final de Pete Bay. Charlie se queda sin ropa basados en el libro. Te quitaré toda la ropa, espera y verás. Cuando se repartieron las cartas, la siguiente ronda de juego comenzó inmediatamente. Tanto Bey como Charlie tenían estados de ánimo similares. Estaban encantados con este sencillo juego de cartas y se burlaban mutuamente, sin darse cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que se sentaban y reían juntos de esta manera. De las dos primeras rondas, Bey ganó en rondas separadas, pero Charlie estaba lleno de expectativas y creía que al final ganaría. Sin embargo, parecía que la realidad era todo lo contrario. En las siguientes rondas, Charlie casi no tocó las cartas altas. Casi cada carta que cayó en su mano solo valía 3 y 6. Eso significaba que casi todas las cartas altas estaban en manos de Babe. Papá, ¿tienes frío? Babe, que todavía vestía camiseta y ropa interior, le preguntó al chico que ahora solo vestía ropa interior en tono burlón. Cuando se le preguntó, Charlie solo pudo sentarse y fruncir el ceño. Sintió que la suerte no estaba de su lado en absoluto, pero no se dio cuenta de que su decepción era inevitable, porque con el tamaño del juego de cartas, alguien como Babe aún ganaría fácilmente. Pensó en lo que Babe siempre decía: Pete Bay nació para ganar. Eso era definitivamente cierto. Aunque queda una ronda más, Charlie todavía no se rindió, incluso se dirigía a la derrota. Esta vez quizás tengas que quitártelo. De ninguna manera serás tú quien se lo quite, respondió Babe, encogiéndose de hombros con indiferencia. Sus ojos escanearon con satisfacción la figura del joven apenas vestido. Babe miró el rostro de Charlie. Puede que fuera un poco molesto, pero con todo lo demás, podía garantizar que a cualquiera se le caería la baba por él. Incluso ahora, todavía no podía dejar de sentir un cosquillo en el estómago. Pero dijiste que me darías una porción más, ¿no? Oh, claro, olvídalo. Bella sintió lentamente como si acabara de recordarlo, y Charlie sonrió ampliamente. El niño extendió la mano y recogió sus pantalones deportivos que había dejado a su lado y se preparó para ponérselos nuevamente. Sin embargo, antes de que pudiera hacer lo que quería, fue atacado por alguien que inmediatamente lo detuvo. Espera, ¿qué estás haciendo? ¿No dijiste que podía volver a usar una de mis prendas? Entonces, ¿te he dicho qué ponerte? La boca del joven se abrió cuando escuchó esas palabras. Definitivamente terminaría mal si Bella hablara con esa sonrisa astuta. Al sonreír así, debe estar pensando en algo malo. Entonces, ¿qué quieres que me ponga? Bey no respondió, solo sonrió con maldad. Bey se levantó y caminó hacia la cocina. Charlie solo pudo mirar mientras lo seguía. No sabía qué iba a hacer exactamente Bey, pero unos segundos más tarde, el rostro del joven alto estaba pálido cuando vio a Babe regresar con algo que parecía una tela blanca en sus manos. Cuando vio la tela colgada, inmediatamente pensó en lo que quería. Dijo Babe con voz clara. Luego arrojó un paño blanco sobre la cabeza de Charlie, quien parecía haber perdido el conocimiento. Ya elegí lo que deberías ponerte. Babe, úsalo, solo puedes agregar esto, no uses nada más. Charlie miró el delantal que tenía en las manos con el corazón apesadumbrado. Esto no es nada extraño. Siempre usaba este delantal cuando trabajaba en la cocina, pero lo usaba sobre su ropa normal, no con ropa interior como esta. Parecía que su plan era darle mucha alegría a Babe. Nunca imaginó que sería este tipo de alegría. Deja de mirarme de esa forma. Charlie habló con un tono infeliz y ligeramente nervioso, porque Babe simplemente se sentó y lo miró con ojos lujuriosos todo el tiempo, hasta que casi se olvidó de prestar atención al juego. Me gusta mucho, dijo Babe, actuando como un niño que vio un lindo muñeco en una caricatura japonesa. Los ojos de Babe deben haberse convertido en corazones rosados ahora. ¿Por qué eres tan lindo con un delantal? Babe. Babe no soporta la ternura del perro gigante que lleva su delantal. Saltó y agarró la cara de Charlie antes de pellizcarle ambas mejillas con impaciencia.
Esto hizo que el niño girara la cabeza y saliera corriendo, porque estaba molesto. Sin embargo, todavía no pudo escapar de los colmillos de Babe.